Ya como noveno tema tuviéramos el sistema de control público. Ya en el índice vamos a tener 9.1 Contraloría General del Estado, 9.2 Ley de 1178 y los sistemas de control público. Ya 9.1, como 9.1 tuviéramos la Contraloría General del Estado, que nos dice que es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y del Estado mediante el control de las distintas acciones de entidades públicas del Estado. Ya como 9.2 tuviéramos la ley de 1178, Sistema de Control Público, que nos dice que establece las formas del control de la gestión pública mediante el sistema de control gubernamental. Ya 9.2.1 es que nos dice que es el sistema, del control gubernamental. Es un conjunto de principios, políticas, normas, procesos y procedimientos relativos a la administración de los recursos públicos. Ya como otro punto tuviéramos 9.2.2 que nos dice cuáles son los objetivos del sistema de control gubernamental, que nos muestra que son 5. El primero es mejorar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos y las operaciones del Estado. El 2 sería mejorar la confiabilidad de la información generada sobre el uso de los recursos públicos. Tercero, mejorar los procedimientos para toda la autoridad y ejecutivos rinda cuenta oportuna de los recursos de su gestión. El cuarto sería mejorar la capacidad administrativa para impedir o identificar y probar el manejo inadecuado de los recursos públicos. Ya por último, el quinto, tuviéramos evaluar el resultado de la gestión pública. Ya 9.2.3 tenemos quién dirige y supervisa la implantación del SCG, que nos dice que está autorizada en la Contraloría General del Estado, la cual tiene dos funciones, que sea dirección y supervisión. Dirección nos dice establecido las normas, guías, instructivos y lineamientos relativos al funcionamiento del SCG. Y supervisión nos dice que velando que los instrumentos legales y técnicos se apliquen efectivamente al sector público. Ya siguiendo en el 9.2.3 tenemos que nos dice cuáles son los componentes del sistema de control. Aquí es donde nos muestra como una especie de mapa conceptual donde tiene dos controles, donde dice sistema de control interino y sistema de control externo. En el sistema de control interino nos muestra que hay dos, que son previo y posterior, y en el sistema de control externo solo tiene uno, que sería posterior. Ya en el último tuviéramos diferentes iniciales, como sería, el último sería SPIE, SPO, SOA, SP, SAP, SAPS, STCP y SCB. Ya en el 9.2.4 tenemos el sistema de control interino, que nos dice a quién involucra. ¿A quién involucra? Que nos dice que involucra a todo el personal de una entidad y se lleva a cabo bajo la responsabilidad de la MAE. Los propósitos es lograr el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos institucionales con EIE. Asegurar la rendición de cuenta oportuna y transparente por los objetivos, forma y resultados. También nos dice proteger el patrimonio y la información de la entidad. ¿Quiénes ejercen? El máximo ejecutivo y la dirección colegiada. Los responsables superiores, todos los servidores públicos y la unidad de auditoría interna. Ya siguiendo en el punto 9.4,
En 9.2.4 tenemos cómo se expresa el control interino en la entidad, ambiente de control y análisis de riesgos y actividad de control. Es un proceso que involucra a todo el personal que se lleva a cabo bajo la responsabilidad de la MAE. Se aplica antes de la ejecución de las operaciones o antes de que sus actos causen efecto. Debe diseñarse con el objeto de proporcionar seguridad razonable del logro de los objetivos. Posterior, el proceso que involucra eh, a los responsables superiores y la unidad de auditoría interna se lleva a cabo bajo la responsabilidad de la MAE y se aplica sobre los resultados de las operaciones ya ejecutadas, perdón. Se debe diseñarse con el objeto de proporcionar seguridad razonable en el logro de los objetivos. Ya como 9.2.5 tenemos control externo y posterior. ¿Cuáles son los propósitos del control externo posterior? Es la credibilidad de la rendición de cuentas, la consecución de los objetos institucionales. Para estos propósitos, en el control externo posterior, califica la eficacia de los sistemas, opina sobre la confiabilidad de los riesgos, dictamina sobre el razonabilidad de los estados financieros, evalúa los resultados de EIE. ¿Quiénes ejercen el control externo posterior? La Contraloría General del Estado, las entidades que ejercen tuición a través de auditoría interna, profesionales independientes y firmas de auditoría. ¿Cómo se aplica en el sistema de control externo posterior? Se aplica por el medio de la auditoría de las operaciones ya ejecutadas. ¿Qué son ya ejecutadas? ¿Qué es una auditoría? Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia, entre la información examinada y criterios establecidos. ¿Cuáles son los tipos de auditorías? Es auditoría financiera, auditoría operacional, auditoría ambiental y auditoría especial. Ya como último punto tuviéramos el 9.2.6, que son atribuciones básicas del sistema de control gubernamental, que nos dice que dirigir y supervisar la implantación del control gubernamental, elaborar y emitir la normativa básica de control gubernamental interno y externo, ejercitar el control externo posterior, evaluar la eficacia del sistema de control interno, supervigilar la normativa de los sistemas contables del sector público, promover el establecimiento de los sistemas de contabilidad y control interno, conducir los programas de capacitación y especialización en el manejo de los sistemas que regula la ley.